Buenos días, clase. Hoy vamos a seguir multiplicando decimales y lo vamos a hacer de una manera diferente. Lo que vamos a necesitar hacer esta vez es, vamos a usar algo que se llaman exponentes. Ahora, un exponente es muy fácil de usar. Voy a enseñarles cómo se usan. Como esto de ayer. Un exponente se usa para esto. Si tienes 10 por 10, puedes usar un exponente para escribir esto de nuevo o de otra manera. Entonces 10 por 10 se podría escribir como 10 y puedes indicar que lo vas a multiplicar dos veces poniendo un 2 aquí. Otro ejemplo que se puede hacer es 10 por 10 por 10. Ahora, si te fijas, esta vez lo pondremos como 10 al poder de 3. Este numerito siempre va arriba y a la derecha de tu base. O sea, tu base en este número es 10. También acá, y tu exponente viene siendo 2 de este problema y 3 de este problema. Si sigues, podemos seguir escribiendo de esta manera, 10 por 10, y luego otro 10, nos daría 10 al poder de 4. Otra manera de pensar en los exponentes es así. Multiplicaste este número, esta base, 1 y 2 veces, entonces lo tuviste que poner 2 veces. Acá lo multiplicaste 1, 2, 3 veces, entonces tiene que ser 3 veces. Acá fue 1, 2, 3, 4 veces. Entonces tu exponente es 10 al poder de 4. Y cuando vas a solucionar estos problemas, 10 por 10, 100. 10 por 10 por 10, bueno, pues eso es 100 por 10, que te daría 1000. Y acá tienes 1000 por 10, porque sabes que 3 de esos te darían 1000. Y te daría 10. Ok, y esto se puede seguir hasta el infinito. No hay fin de los exponentes. Los puedes usar lo cuanto que quieras. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algunos de estos problemas de aquí. Vamos a hacer 1b. Ahora en 1b te dice, escriba los siguientes en la forma exponencial. Por ejemplo, 100 se escribe a 10 del exponente de 2. Ahora, en b quiere que escribas 1000. Entonces tú tienes que saber, como acá solucionamos, que 1000, aquí está, se escribe a 10 del exponente 3. Entonces, solamente lo que tienes que hacer es ahora poner 10 al exponente de 3. Y si continuamos aquí, y esa sería tu respuesta. Si continuamos aquí y vamos a otro quizás más difícil, como f, si tienes 1000 multiplicado por 1000, ahora quizás si esto se te hace muy difícil de hacer, puedes usar una tabla de posiciones, poner 1000 y hacerlo 1000 veces más grande. O si gustas, puedes usar tu calculadora para revisar tu respuesta. 1000 por 1000 te va a dar 1000
te va a dar 1.000.000, que cuando lo escribes en exponente te va a dar 10 al poder de 6. 10 al poder de 6. Ok, vamos a uno de los de abajo. Vamos a ir aquí a la 2. Ahora, si te fijas, en vez de multiplicar, vamos a dividir en algunos de estos. Yo les ayudaré con la G de aquí. Dice 725 dividido por 10 al poder de 3. Ok, entonces lo primero que tienes que hacer es averiguar qué es 10 al poder de 3. 10 al poder de 3 quiere decir 10 por 10 por 10. Cuando haces esa multiplicación te va a dar 1000. Y si te fijas, ya hicimos ese en nuestra pizarra blanca de acá. De nuevo nos dio 1000. Entonces, como sabemos que nos va a dar 1000, ahora podemos dividir. Yo voy a usar una tabla de posiciones. Si se te hace más fácil dividir en tabla de posiciones, usa tus tablas. 5. Lo que voy a hacer es lo voy a dividir por 1000, entonces va a cambiar 3 posiciones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Entonces mi 5 está aquí, mi 2 aquí y mi 7 aquí. Mi punto decimal nunca cambia, lo traes hacia abajo. Entonces tu respuesta es 725 milésimas. Ok, espero y les ayude este video. Si tienen preguntas, no duden en venir a las horas de oficina, o si estás trabajando independientemente, ven y te ayudo. Alright, class, today we are going to be working on various multiplication and division problems of decimals using exponents. Now, exponents are a way where we can rewrite a multiplication sentence to condense it and make it shorter. For example, throughout this lesson, we'll be using the base 10, or the number 10. Now, if you do 10 times 10, this will give you 100. Now, one way to rewrite this, instead of writing out 10 times 10, what you can do is put 10 to the power of 2, which gives us 10 times 10. Okay, now this may sound confusing if you haven't learned exponents before, but hear me out. What you got to do now is, let's continue this pattern. Well, I guess you don't have to, I have to. 10 to the third power is going to give me 10 times 10 times 10, which does give me 1,000. And this top one gave us 100. If we continue it, 10 to the fourth will give us 10 times 10 times 10 times 10, which ultimately gives us 10,000. If you notice, every time we are multiplying it by another 10, it's making it 10 times bigger. So we're adding another 0. 10 to the fifth will give us 10 times 10 times 10 times 10 times 10, which gives us 100,000. Wait a minute, right? 100,000? Yes, 100,000. And if you continue, you can go on up until infinity. Now, one way that I like to think of these is in this way. 10 to the second will have 10 written as multiplication to each other twice. 10 to the third will have it
times. 10 to the 4, 4 times. 10 to the 5, 5 times. So the pattern continues and continues. And if you notice, the pattern even continues in the answer. 10 to the second, our answer gives us 2 zeros. 10 to the third, 3 zeros, 4 zeros, and 10 to the fourth, and 10 to the fifth, 5 zeros. So that's another way to think of those equations there. Now, going back to our problems here, let's do a couple. If we do E is 1 million. So now, if we go back and see what the pattern would be, so let's count up the zeros here, or we can do how many times we multiply it by itself. This one's pretty close to being a million. So we have 1, 2, 3, 4, and 5 zeros. Here, let's see how many we have in a million. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So that means that if we do 10 to the 6th, it should give us 1 million. And another 10. It does give us 1 million. Now, if you don't believe me, go ahead and check it in your calculator if you have one, or you can just Google calculator. But I'm pretty sure of that. So 1 million would be written as, oh, that is nonsense, 10 to the 6. And that would be your answer for E. Now, if we continue here, we do another one. Let's see. If we do H looks difficult. Here's what we would do. I am going to use a place value chart here because I love them. And I have 7 and 2 tenths. And I'm going to divide by 10 to the second, which is 10 times 10, which gives me 100. 7 and 2 tenths divided by 100, so meaning we're going to make it 100 times smaller. So we will move it 2 place values to the right. 1 and 2, and 1 and 2. So that means that my answer, once I just put my decimal down, my 2 goes in this place value, my 7 goes in this place value, and in here, I just put a 0. So your answer is 72 thousandths. 72 thousandths. There we go. And that's what your answer would be for that. I hope this video helps, and if it does, don't forget to smash that like button or something. See you in class. Don't forget to come if you need help. Bye.